Git es un sistema open source o de código abierto que nos permite almacenar o guardar las distintas versiones de documentos o archivos de proyectos cuando estos están siendo modificados ya sea en grupos de trabajo o por una persona individualmente. Ofrece la ventaja de poder regresar a una versión anterior en caso de que se requiera, o permite además visualizar cuáles son los cambios que cada quien ha hecho sobre los archivos. Y es una herramienta también muy poderosa para conciliar o fusionar los cambios. Por estas características, se dice que Git es un sistema de control de versiones. Esta gestión de versiones se puede hacer localmente en el PC de trabajo sin necesidad de conexión a la red o a Internet, o remotamente centralizando en un servidor o distribuido en varios servidores. Git fue diseñado y desarrollado inicialmente por Linus Torvalds, creador de Linux, como un proyecto para mantener repositorios de kernel de Linux. Finalmente resultó ser una herramienta muy poderosa especialmente para desarrolladores de software. Puede ser usada para cualquier proyecto, no importando si es pequeño o muy grande. En esta presentación no vamos a revisar la instalación del sistema, sin embargo en la web se puede encontrar información con instrucciones detalladas para hacerlo fácilmente. Aquí les muestro algunos datos que pueden servir de punto de partida para realizar la instalación. Una vez se tiene ya instalado Git, debemos hacer al menos la siguiente configuración para colocar nuestro nombre y correo electrónico como usuarios del sistema, para identificar cualquier cambio que hagamos sobre los archivos que deseamos gestionar con Git. Mediante git config podemos definir alias a los comandos por defecto. Por ejemplo, para git checkout, como lo veremos más adelante, podemos definir un comando más corto, por ejemplo git co, mediante esta configuración. Antes de entrar en materia, vamos a revisar el siguiente diagrama. Un archivo puede estar contenido ya sea en el directorio de trabajo o Working Directory en inglés, o en un área temporal o índice o staging area, o en el repositorio local de Git. Para que un archivo en el directorio de trabajo pueda ser guardado en Git, debe pasar previamente por el índice, o sea, esa área temporal. Ya veremos más adelante esto con más detalle. Ok, comencemos. Vamos a crear un directorio de trabajo. Pongámosle el nombre Project. Como vemos, este directorio está vacío, lo acabamos de crear, y vamos a ejecutar el comando git init. Esto es para crear lo que es el repositorio de almacenamiento de Git. Básicamente, como vemos, crea un directorio con nombre .git que internamente contiene una estructura de directorios y archivos que el sistema usa para almacenar los cambios. Vamos a crear un archivo. Démosle el nombre file1.txt. Vamos a escribir un texto cualquiera contenido dentro de este archivo y vamos a guardarlo. Y como vemos, ya tenemos un archivo en nuestro directorio de trabajo para comenzar. Estos son algunos de los comandos más utilizados en Git. Ya los veremos más en detalle durante el transcurso de esta presentación. Ok, volvemos al directorio y con el comando git status podemos observar que nuestro archivo ha sido detectado por Git. Y nos indica que el archivo file1.txt no se le está haciendo seguimiento o gestión en el sistema. El status nos sugiere, mediante el comando git add, que sea incluido. Como habíamos visto, un archivo para que sea gestionado o controlado por Git debe pasar antes por la zona temporal o que sea incluido en el índice de Git.
Para eso usamos el comando git add. Vamos a hacerlo entonces. Colocamos git add file1.txt y revisemos cómo cambia el estatus. En efecto, podemos ver que el archivo ahora sí puede ser confirmado o guardado dentro de Git. Veamos que podríamos sacar el archivo de Git, o en inglés onStaging, usando el comando que nos sugiere. En este caso es git rm, etc. Ok, tenemos el archivo en el índice como vimos y deseamos guardarlo o confirmarlo en Git. En inglés se conoce como commit esta operación. Entonces vamos a realizar el comando git commit y la opción "-m" para colocar un mensaje o descripción para este registro. Este mensaje nos servirá para identificar cuáles son los cambios que sufrieron los archivos y serán guardados en esta oportunidad. Por ejemplo, coloquemos init commit como mensaje para indicar que esta es nuestra confirmación inicial, nuestro commit inicial. Veamos el estatus. Podemos ver que los cambios están al día en Git. En nuestro caso, el cambio a file1.txt ha sido debidamente guardado. Es importante mencionar que Git, a diferencia de otros sistemas de control de versiones, guarda los archivos propiamente en su base de datos. Esto significa que guarda el contenido actual de los archivos. Otros sistemas guardan modificaciones o, como se conoce también, deltas de los archivos. Con el comando git log vemos la historia de todos los commits que se han realizado en un momento dado. En nuestro caso solamente tenemos uno, que corresponde al commit inicial que hicimos hace un momento. Podemos resaltar que el registro de commit y otros elementos se identifican, en vez de hacerlo con un número entero, se hace más bien con un hash SHA1, que además de identificación permite validar la integridad de los archivos. Esto evita que se modifique el contenido guardado en cualquier archivo en el commit que corresponde, sin que Git se percate del cambio. Aquí uso mi alias sobre el cual comenté antes, el comando git lg, para obtener este resultado especial o particular. Y vemos aquí el identificador hash de commit, que por cierto, para identificar un registro de commit en un comando, basta con usar los primeros 8 caracteres del hash, no hace falta copiarlo completo. Ok, ¿qué sucede si hay archivos que no deseamos que Git esté siguiendo? Para ello se usa el archivo con nombre .gitignore. Este es un archivo almacenado en nuestro directorio de trabajo que contendrá algunas definiciones que permite establecer a Git cuáles son los archivos que deseamos que se ignoren. Supongamos que tenemos dentro de nuestro proyecto un directorio llamado log. Dentro de este directorio, supongamos que se contiene uno o más archivos con extensiones .log, que son archivos generados por un sistema y que no deseamos que Git guarde. Como por ejemplo, vamos a crear un archivo log1.log con un contenido cualquiera. Volvemos al directorio project y vamos a revisar el estatus. Vemos que Git ha detectado la existencia de este directorio log porque internamente contiene archivos con algún cambio que el sistema supone sería importante guardar o respaldar. En nuestro caso deseamos que no sea así. Creamos entonces el archivo .gitignore y vamos a definir la regla *.log. Esto significa que deseamos que Git ignore cualquier archivo con extensión .log, no importando en qué nivel de directorio se encuentre dentro del directorio de trabajo.
Guardamos el archivo y vamos a ver nuevamente el estatus. Efectivamente, Git deja de estar pendiente de los cambios de archivos definidos en git ignore, y en nuestro caso obvia o omite cualquier modificación que se haga al archivo log1.log, porque cumple con el patrón *log que incluimos. Esta vez vemos que Git se percata de cambios en git ignore. Este archivo sí debe estar gestionado por el sistema. Igual que antes, vamos a incluirlo. Vemos por curiosidad su estatus y hacemos commit. Colocamos como descripción include.gitignore. Vemos el histórico de commits y ya tenemos dos, el inicial y este que acabamos de hacer. Como información adicional podemos hacer uso del comando git help y la opción de darle un verbo adicional para obtener ayuda o descripción acerca de algún comando de git. En este caso, por ejemplo, me interesa hacer git help ignore. Allí podemos revisar más sobre los patrones que podemos incluir en el archivo gitignore. Para confirmar, hagamos un cambio en el archivo log1.log a ver qué sucede. Como es de esperar, Git ignora cualquier cambio que ocurra en este archivo. Para visualizar algunos conceptos más complejos que analizaremos más adelante, vamos a abrir una herramienta que se llama gitk. Usamos el comando gitk-all --ampersand. De esta forma abrimos la herramienta en background, es decir, abrimos la aplicación independientemente de la consola. Al abrir la aplicación vemos que se listan los dos commits que tenemos hasta ahora, cada uno de estos commits con la información que le corresponde. Vamos a modificar nuestro archivo file1.txt. Cambiamos su contenido y lo salvamos. Si vemos el status git, este reconoce que hubo un cambio. Procedemos entonces a hacer commit. Como el archivo ya existe en Git, basta con colocar la opción -a. Esto es equivalente a que hiciéramos como antes git add, como un comando previo. En el commit, además, como siempre, incluimos la opción -m para definir el mensaje o descripción que corresponde a este commit. En este caso vamos a darle la descripción file1.txt changed, poco para indicar que hicimos una modificación en este archivo. El status nos indica que no hay nada más para hacer commit. Tenemos hasta ahora 3 registros commits en el log. Si analizamos esto, cada commit es un registro lógico que se sucede y hace referencia al anterior. Por ejemplo, sobre un commit inicial, representado en el que está más abajo, ocurre uno nuevo, que hace referencia al anterior, y así sucesivamente. Cada commit hace referencia también a un snapshot o imagen de contenido de los archivos guardados en este commit. Hasta ahora, en nuestro ejemplo, el commit actual tiene un apuntador representado por la flecha verde con el nombre master. Significa esto que es la rama principal o master en nuestro historial de commits. Si volvemos a la consola, vemos de nuevo los 3 commits en el log. Pero observemos en Git estos 3 registros. El que tenemos de primero, en efecto, está referenciado como master, identificado con el cuadrito verde. Esto nos da oportunidad de pasar a un tema muy importante,
Vamos a estudiar ahora qué son ramas o en inglés branches. Por cierto, me gusta más usar los términos en inglés como costumbre porque así están definidos en los comandos. Como veremos, además de master, podemos crear un nuevo branch con el nombre que queramos, en cuyo caso hay un apuntador conocido como head o cabeza, que corresponde al estado actual. Así que podemos cambiar de un branch a otro y trabajar sobre este. Esto es muy útil, pues nos permite hacer modificaciones a nuestro proyecto o nuestros documentos, sin afectar el estado de estos que están, por ejemplo, en producción, ya sea porque vamos a hacer cambios experimentales o pruebas que no necesariamente vayan a quedar como definitivos. O también nos dan la oportunidad de decidir esto más adelante. También puede permitir, por ejemplo, que otros hagan cambios al proyecto y trabajen en funcionalidades distintas sin que afecten mi trabajo. Luego se podrán integrar esos cambios más adelante una vez que se desee hacerlo. Como ven, usar branches ofrece un potencial muy interesante, en particular en el desarrollo de software. Veamos entonces algunos comandos. Estos comandos son para crear, mostrar, modificar los branches. Por ejemplo, git branch para mostrar los branches que tengo definidos en un momento dado. Git branch con un nombre para crear uno nuevo. Git checkout y el nombre del branch para cambiarme a ese branch o rama. Y git checkout -b nos sirve para en un solo comando crear y movernos a ese nuevo branch. Vamos a la práctica. Por ahora tenemos solamente un branch master. Supongamos que para crear un nuevo archivo quiero trabajar en un branch distinto para no afectar la labor o el trabajo que estaba haciendo en mi branch master. Creo uno nuevo con cualquier nombre, digamos file2_branch. Para moverme y trabajar en este nuevo branch, uso como vimos el comando git checkout y el nombre que definimos. Como podemos confirmar, tenemos ahora dos branches y tenemos como branch activo file2_branch. Creamos nuestro archivo y ahora tenemos file1 y file2. Recordemos que este último lo estamos haciendo en otro branch en el que acabamos de crear. El status nos indica que este nuevo archivo no está aún en el índice. Vamos a añadirlo. Podemos hacer entonces ahora un nuevo commit para guardar en Git nuestro nuevo archivo. Vemos ahora que tenemos 4 commits. Refrescamos git k con F5, con la tecla F5, y en efecto vemos los 4 commits. Más interesante aún, vemos que se muestra nuestro nuevo branch que creamos hace un momento. Este se identifica también en verde, pero su texto en negrillas, para indicarnos que este es el branch activo o apuntado por head. Vamos a cambiarnos de nuevo al branch master, usando el comando git checkout. En mi caso voy a usar el alias a este comando que es más cómodo. Si revisamos los archivos en nuestro directorio de trabajo, vemos que el archivo file2 ya no está. Esto es porque este lo creamos y existe solamente en el contexto del branch que identificamos con el nombre file2_branch. En este momento estamos en master.
Vamos a movernos al otro branch para ver qué sucede. Como observamos, tenemos de vuelta nuestro nuevo archivo. Git se encarga de actualizar de inmediato nuestro directorio de trabajo de acuerdo al contexto en que estemos trabajando en el sistema. Vamos a incluir un cambio en el archivo. Y vamos a hacer commit con la opción AM para incluir en el índice y agregar el mensaje en un solo paso. Si vemos en git k, ya tenemos 2 commits adelante del branch master. Volvamos un momento al branch master y hagamos un cambio en este contexto. A ver qué sucede. Modifiquemos el archivo file1 y confirmemos el cambio a Git. Al actualizar en Git K el diagrama, nos muestra las 2 ramas con los commits que corresponden a cada contexto. Nos movemos ahora a file2_branch. Supongamos que queremos mover todos los cambios que hicimos en esta rama para colocarlos todos sobre la misma rama de master. Para ello contamos con el comando git rebase. Este significa ubicarnos sobre la base que se diga en el comando. En nuestro caso queremos hacer git rebase master. Recordemos que estamos ahora en file2_branch. Utilicemos este comando en la consola. Veamos el resultado en git k. Lo que ocurrió es lo que esperábamos. File2_branch se ubica sobre el branch master y a partir de allí aplica los commits registrados en su contexto. Pasemos a otra operación que podemos realizar sobre 2 branches. Se conoce como merge, lo cual significa fusionar los cambios de 2 branches distintos. Sobre el branch master insertamos una modificación a file1. Confirmamos el cambio en Git. Vemos que master contiene el cambio recién realizado. Queremos fusionar o hacer merge de master con los cambios contenidos en file2 dentro del contexto de file2_branch. Para ello usamos este comando, git merge y el nombre del branch, en este caso file2_branch. Recordamos que estamos en este momento sobre el branch master. Listo, tenemos a master consolidado con los cambios de la otra rama. Estando en master, ya podemos ver a file2 como parte de su directorio de trabajo y los archivos conteniendo los cambios realizados. Ya podemos eliminar el otro branch, ya no lo necesitamos. Usamos para ello el comando git branch-d para delete y el nombre del branch que queremos eliminar, en este caso file2_branch. Y el resultado lo podemos ver en git k. Bueno, esto es todo por ahora y en otro capítulo estaremos estudiando otros temas relacionados con Git. Gracias.